Buenas tardes, mi nombre es Liz Barón. Hoy les voy a hablar sobre algunos conceptos macroeconómicos básicos que son fundamentales para entender el comportamiento de la economía de un país. En este video abordaré el enfoque macroeconómico, los principales problemas macroeconómicos como el desempleo, la inflación, la balanza de pagos, el crecimiento económico, los ciclos económicos y el papel de los indicadores económicos. Además, al final les presentaré un glosario de 5 términos claves en inglés que están directamente relacionados con los temas. Primero, el enfoque macroeconómico. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento global de la economía de un país, donde estudia la economía total y sus agregados económicos más importantes, como son los hogares, las empresas y el gobierno. A través de los indicadores o de conjunto de la economía, se ocupa de medir y analizar los grandes problemas económicos de un país para buscarle solución, tales como el desempleo, la inflación, el crecimiento o decrecimiento de la economía, así como la inversión, el consumo, el ahorro. Los salarios, las tasas de interés se enfocan en los agregados económicos como el Producto Interno Bruto, PIB, el desempleo, la inflación, la balanza de pagos, el crecimiento económico y otros indicadores que nos permiten medir el desempeño económico de una nación. El principal objetivo de la macroeconomía es entender cómo interactúan estos grandes indicadores en el sistema económico, lo que permite que los gobiernos puedan aplicar políticas que busquen mejorar la calidad de vida de la población, controlar la inflación, reducir el desempleo y fomentar el crecimiento económico. 2. Principales problemas macroeconómicos. El desempleo es uno de los problemas más importantes de la macroeconomía. Es quizás uno de los temas de la macroeconomía de mayor impacto a nivel individual para todo el conjunto de una sociedad. Cuando el desempleo es alto, además de la pérdida económica de la persona, también puede tener serias implicaciones en diversos ámbitos y ocasionar todo tipo de problemas de tipo social, psicológico, sociológico. El desempleo produce efectos sobre la capacidad de la economía de producir bienes y servicios para adquirirlos, por lo que siempre las diferentes medidas macroeconómicas de cada país que está orientada a su disminución o por lo menos a mantener muy baja la tasa de crecimiento. Este se refiere a la cantidad de personas que, estando dispuestas a trabajar, no encuentran empleo. El desempleo puede clasificarse en varias categorías: friccional, cuando las personas cambian de trabajo; estructural, cuando hay desajustes entre las habilidades de los trabajadores y demandas del mercado; cíclico, asociado a las recesiones económicas; y temporal, asociado a las estaciones del año, por ejemplo, la construcción o la agricultura. Inflación. La inflación es otro de los problemas más comunes y se refiere al aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo determinado. Esto reduce el poder adquisitivo de las personas, lo que significa que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos cosas. La inflación puede ser causada por un exceso de demanda de bienes y servicios o por un aumento en los costos de producción. Balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas que un país realiza con el resto del mundo, ya sea en términos de comercio de bienes y servicios, movimientos de capital o transferencias internacionales. La balanza de pagos se divide en cuentas como la cuenta corriente, la cuenta de capital, que nos permite ver si un país está recibiendo más dinero del que está gastando o si está teniendo un déficit. Crecimiento económico. El crecimiento económico se refiere al aumento de la producción de bienes y servicios en un país y se mide a través del Producto Interno Bruto, del PIB. Este crecimiento es fundamental para mejorar el nivel de vida de la población, ya que implica un aumento en el empleo, los ingresos y el consumo. Los ciclos económicos. Los ciclos económicos son fluctuaciones en el nivel de actividad económica de un país. Estas fluctuaciones incluyen periodos de expansión económica, donde la producción y el empleo aumentan, seguidos por periodos de recesión, donde estos indicadores disminuyen. Fases del ciclo económico. El ciclo económico tiene varias fases. Recuperación es cuando la economía comienza a salir de la recesión
y se vuelve a expandir. Recesión es un periodo de contracción de la economía donde disminuye la producción, el empleo, los ingresos. Depresión es la fase más profunda de la recesión, donde la economía se encuentra en su punto más bajo. Expansión es cuando la economía está en auge, produciendo más bienes y servicios y aumentando el empleo. El papel de los indicadores. Cuarto, el papel de los indicadores económicos. Definición. Los indicadores económicos son herramientas estadísticas que nos permiten medir las actividades económicas y tomar decisiones basadas en datos. Asimismo, son informativos que permiten determinar el estado y medir el desempeño y pronosticar crecimientos o decrecimientos en una economía. Algunos de los indicadores más importantes son el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el desempleo, la balanza de pagos, entre otros. Importancia. Estos indicadores son claves porque nos brindan información acerca de cómo está funcionando la economía en general. Permiten a los gobiernos tomar decisiones de política económica, como aplicar medidas para controlar la inflación o reducir el desempleo. Y a los empresarios tomar decisiones sobre inversiones y producción. Clasificados por funciones, se puede obtener los siguientes grupos. 1. Indicadores de crecimiento y producción, los cuales buscan medir el desempeño de los diversos factores económicos en cuanto a la transformación de insumos en productos aceptables en el mercado. Los más importantes son el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional con todas las cuentas derivadas de estas, las estadísticas de insumo producto de las medidas de gastos de consumo de familias, empresas y gobiernos y sus gastos de inversión. Las medidas de la actividad del sector industrial, agrícola, minero, de servicios, producción, consumo intermedio, valor agregado, la tasa de utilización, la capacidad instalada, las medidas de eficiencia que indican la productividad de los diferentes factores. 2. Indicadores de inflación y de salarios. Buscan identificar la manera como los precios de los diferentes bienes y servicios han aumentado a través del tiempo y cómo se han comportado. El salario nominal pagado a grupos específicos de la fuerza laboral en conjunto permiten inferir cuál es el salario real del trabajador después de deducir del mismo la inflación para determinar el poder de la compra de los trabajadores. Los más importantes son el índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de precios del productor, IPP, la variación mensual de precios, inflación, el deflactor de las cuentas nacionales, el valor del salario mínimo legal, la remuneración del trabajo por ramas de la actividad. 3. Indicadores del sector externo. Su objetivo es especificar el desempeño de la economía nacional frente a la economía mundial. Los principales son la balanza de pagos, el flujo de importaciones y exportaciones, tasas de cambio y de evaluación de la moneda nacional frente a otras medidas estructurales, frente a otras monedas, estructura arancelaria, etc. 4. Indicadores de las finanzas públicas permiten realizar el seguimiento del manejo que da el Estado a los dineros recaudados mediante los mecanismos impositivos y crediticios y la aplicación de estos fondos al gasto público. 5. Indicadores financieros. Tienen como finalidad medir las diferentes variables claves asociadas con los flujos de ahorro e inversión. Dentro de la economía identifican la generación de ahorro transferible, la tasa de interés predominante en los mercados, la liquidez, el riesgo de inversiones, los rendimientos de las inversiones bursátiles y el rendimiento de los portafolios manejados. Bueno, a continuación el glosario en inglés. Macroeconomics significa macroeconomía, es el estudio de la economía en su totalidad, enfocándose en los agregados económicos como el Producto Interno Bruto, el desempleo, la inflación y las políticas monetarias y fiscales. Analiza cómo las decisiones del gobierno y los mercados afectan la economía global de un país. Unemployment, desempleo. El desempleo se refiere a la situación en la que la persona está dispuesta y capaz de trabajar
que no encuentran empleo. Inflation, inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo de la moneda y puede ser causada por un exceso de demanda o por el aumento de los costos de producción. Balance of Payments, balanza de pagos. Es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Durante un periodo determinado incluye el comercio de bienes y servicios, así como los flujos de capital y las transferencias. Economic Growth, crecimiento económico. Es el aumento en la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo específico. Este crecimiento se mide principalmente a través del Producto Interno Bruto y es un indicador clave de la mejora en el bienestar. En cuanto al bienestar, pues el bienestar económico de una nación. Bueno, entonces quería darle las gracias por su atención y espero que este video haya sido útil para comprender estos conceptos claves. Muchas gracias.